19 de octubre del 2024. El Evangelio es de Lucas 12, del 8 al 12. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: Yo les aseguro que todo aquel que me reconozca abiertamente ante los hombres, lo reconocerá abiertamente el Hijo del Hombre ante los ángeles de Dios. Pero aquel que me niegue ante los hombres, yo lo negaré ante los ángeles de Dios. A todo aquel que diga una palabra contra el Hijo del Hombre, se le perdonará, pero aquel a que blasfeme contra el Espíritu Santo, no se le perdonará. Cuando los lleven a las sinagogas y ante los jueces y autoridades, no se preocupen de cómo se van a defender o qué van a decir, porque el Espíritu Santo les enseñará en aquel momento lo que convenga decir. Esta es palabra de Dios. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, recuerdo a ustedes que Lucas era griego, no era judío. Lucas nos dejó el Evangelio y también nos dejó los Hechos de los Apóstoles, esos dos escritos de él. También les informo y les recuerdo que Lucas se informó de toda esta doctrina por parte de los apóstoles y principalmente de María, la madre de nuestro Señor Jesucristo. Era griego y se le decía antes que era médico, ese era su oficio o su profesión de aquel entonces. Hoy en día le decimos que es un historiador, porque como les acabo de mencionar, nos dejó el Evangelio de 24 capítulos que lo hemos dividido y nos dejó los Hechos de los Apóstoles con 28 capítulos que así los hemos dividido. Bueno, pues vamos a ver Lucas 12 del 8 al 12, ya lo escuchamos, ya lo leímos, y nos menciona que Jesús en aquel tiempo le dijo a sus discípulos, a los 12 apóstoles y a más gente que seguía a Jesucristo. Acuérdense que Jesucristo no nada más andaba con sus 12 apóstoles, también había mucha gente que lo seguía y eran también discípulos de Jesucristo. Dice, yo les aseguro que todo aquel que me reconozca abiertamente ante los hombres, lo reconocerá abiertamente el Hijo del Hombre ante los ángeles de Dios. Fíjense cómo nos menciona que pues el reconocer, el aceptar, el comunicar, el llevar a Cristo a los demás es muy importante. Y eso tiene un valor muy importante y eso a nosotros se nos va a premiar. De esta manera, como lo menciona, ¿sí? Lo reconocerá abiertamente el Hijo del Hombre ante los ángeles de Dios. ¿Sí? Pero aquel que me niegue ante los hombres, yo lo negaré ante los ángeles de Dios. Ustedes dirán, pues ¿qué hay gente en la actualidad que niega a Jesucristo? Pues sí, desafortunadamente sí. Hay mucha gente que no cree en Jesucristo. Hay mucha gente que no cree en Dios. Sí, y bueno, pues sabemos que los judíos, nuestros hermanos mayores, no aceptan a nuestro Señor Jesucristo como el Hijo de Dios. Sí, saben, yo he escuchado a algunos judíos que dicen, es que Jesucristo es un bastardo porque no supimos quién era su papá. Quien lo cuidaba era José, el carpintero. Fíjense lo que dicen, ¿eh? Y tenemos a los árabes, a los musulmanes, que dicen que Jesucristo pues es un gran profeta, pero no creen que Jesucristo haya resucitado. Algunos de ellos dicen que fue crucificado y murió, otros dicen que lo sustituyeron y que Jesucristo no lo mataron y mataron a Simón de Sirene, que fue el que iba cargando y ayudándole a cargar el madero o la cruz, y que Jesucristo se salvó y se escondió y huyó, se casó con María Magdalena y se fue a Cachimira. O sea, ¿cómo creen que Jesucristo iba a hacer una cosa de ese tipo, de esconderse, si nunca se había escondido? ¿Cómo creen que iba a huir si nunca había huido? ¿Sí? Y menos en sus 3 años de evangelización a la gente. El hecho de que ya digan que se haya casado, bueno, pues, pero no es cierto, ¿no? O sea, imagínense todas esas historietas. Les menciono esto porque en la actualidad pues mucha gente no cree en Dios, porque hoy con esta tecnología que tenemos, ellos han podido escudriñar, podido leer diferentes informaciones, diferentes ideas, diferentes comunicados de otras personas, en donde aclaran y dicen que Dios, pues, en el Antiguo Testamento es un Dios castigador, es un Dios vengativo, es un Dios asesino. Así dicen, ¿no? Porque la historia de los judíos que tenemos en los libros del Antiguo Testamento menciona mucho la catástrofe, ¿no?
en donde supuestamente Dios les da permiso de matar a la gente, a los judíos, ¿sí? Para tomar posesión de la tierra de Canaán. Y nos mencionan que en el Nuevo Testamento hay muchas contradicciones, ¿sí? Que nuestro Señor Jesucristo tuvo muchas contradicciones o que se encuentran muchos escritos contradictorios y que aparte nos presentan a un Dios muy amoroso, muy misericordioso, muy paciente y que no tiene nada que ver con el Dios del Antiguo Testamento, ¿sí? Y todo esto que les menciono yo ha hecho que muchos no crean en Dios. Otros dicen que todo esto es una falsedad, todo esto es un invento del ser humano. Y yo digo, si es un invento del ser humano, imagínense, estamos en el año 2000 y feria, hace más de 2000 años existió esto y todavía seguimos hablando de Cristo, seguimos hablando de la doctrina de Cristo, ¿no? Y estamos más de 5785 años judaicos y todavía existe el Antiguo Testamento y no, o sea, no ha desaparecido. Entonces, imagínense, si es un invento humano, es un super invento, ¿eh? O sea, la verdad. Nosotros en la actualidad, pues en el canon largo, pues tenemos 73 libros. Los del canon breve, pues tienen 66 libros, menos libros. Los judíos en la actualidad, pues no tienen el Nuevo Testamento, ellos nada más tienen el Antiguo y lo compactan en 24 libros. Bueno, pero a lo que voy es de que por causa también de nuestra institución, de nuestra Iglesia Católica, sí que ha tenido muchas bajas en cuestión de la moral, en cuestión de su actividad doctrinal, en donde se han dejado llevar por lo mundano, lo terrenal y lo material, pues mucha gente se ha retirado del conocimiento de la palabra de Dios que comunicaba la Iglesia Católica y se han ido a otras iglesias y después salen de esas iglesias porque ven que hay situaciones de la misma índole y se retiran y no creen. Y hay mucha gente en la actualidad que no cree. Y otros pues hablan mal de Jesucristo, ¿sí? E inventan cosas de Jesucristo. Bueno, hoy en día se presenta mucho el problema de las guerras, de las enfermedades, y mucha gente dice que se está cumpliendo la profecía escrita en el Apocalipsis, en el último libro de la Biblia, en el último libro del Nuevo Testamento, y mencionan eso, de que se están cumpliendo las profecías. Yo ya les había dicho que las profecías del Antiguo Testamento, pues ya se cumplieron, se están cumpliendo y se van a cumplir porque las profecías de Dios jamás terminan de cumplirse. Tenemos nosotros en el Nuevo Testamento el Apocalipsis, así le llamamos, antes le decían revelación, pero mucho antes ese libro le decían el libro de la manifestación. Ese libro hablaba de momentos cruciales del tiempo de los apóstoles, del tiempo de Pablo, del tiempo de Juan, ¿sí? Y sabemos nosotros hoy en día que el libro del Apocalipsis, pues no lo escribió Juan, sino los seguidores de Juan. Ahora le llamamos la comunidad juánica. Bueno, y mencionan mucho sucesos de aquel entonces. Pero hoy en día, mucha gente le quiere dar una interpretación de que está hablando del fin del mundo. Ya lo quieren asimilar de esa manera. Y de hecho, pues la iglesia, la institución, nos menciona que es un libro profético, es el único libro profético. Yo les digo a ustedes que Juan era apóstol de nuestro Señor Jesucristo, no era profeta. Por lo tanto, si escribió él, vamos a pensar que lo escribió él, pues no escribió una profecía, escribió una información, escribió una indicación en tiempo y forma de la época de los apóstoles. Porque Juan no se menciona que sea profeta, se menciona que es el apóstol de nuestro Señor Jesucristo, el último que murió en la isla de Patmos. Entonces, ¿cómo podemos decir que su escrito es un libro profético? Pero ya sabiendo que no lo escribió él, sino que lo escribieron los seguidores de Juan, pues entendemos nosotros que pues no puede ser un libro profético. Tiene indicaciones. Ya después lo podemos nosotros escudriñar o estudiar. ¿Por qué les digo todo esto? Por la situación de que nos está mencionando aquí que mucha gente no cree en nuestro Señor Jesucristo. Y mucho menos cree en su ascensión, ni, lógico, en la resurrección, ni en la venida del Espíritu Santo. Pero fíjense lo que dice aquí adelante. Aquí nos menciona muy claramente, el que me niegue, yo lo niego ante los ángeles de Dios. ¿Sí? Después dice, todo aquel que diga una palabra en contra del Hijo del Hombre, o sea, en contra de nuestro Señor Jesucristo, se le perdonará. Fíjense lo que nos dice nuestro Señor. Pueden hablar mal de mí, dice,
puede no creer en mí, no importa, pero aquel que blasfeme contra el Espíritu Santo no se le va a perdonar. Es uno de los pecados que Dios nos ha dicho que no se nos puede perdonar. Hablar mal del Espíritu Santo. Hermanos, hoy vivimos la era del Espíritu Santo. Desde que llegó el Espíritu Santo al mundo, ya vivimos la era del Espíritu Santo. Ya no vivimos la era de nuestro Señor Jesucristo. La era de nuestro Señor Jesucristo se vivió en, en el tiempo profético, cuando se profetizó que vendría nuestro Señor Jesucristo. Llega nuestro Señor Jesucristo y tenemos una historia que dicen que nada más vivió 33 años aproximadamente. Pues fue la época de nuestro Señor Jesucristo. Y en el Antiguo Testamento vemos la época de la creación, de la manifestación de nuestro Padre Dios con el ser humano. Entonces vemos la era de nuestro Padre Dios en contacto con el ser humano. Después vemos la era de nuestro Señor Jesucristo y hoy vivimos la era del Espíritu Santo. Mucha gente eso no lo entiende, no lo comprende. Es Dios que se nos ha revelado en tres divinas formas, en tres divinas personas. ¿Sí? ¿Por qué lo hizo así nuestro Señor? No lo sé. Eso sí se lo vamos a poder preguntar. Si quieren ustedes, cuando se vayan de aquí, le preguntan que por qué se manifestó en tres divinas personas para nosotros. Pero es el formato que tenemos. Y hoy en día tenemos que vivir el formato del Espíritu Santo. El Espíritu Santo vive con nosotros, está con nosotros. Tenemos dones del Espíritu Santo para poder ponernos a trabajar en nombre del Espíritu Santo, en nombre de Dios. Esos dones que tenemos son las habilidades, las virtudes, las genialidades que tengas tú, y las tienes que poner al servicio de los demás. No nada más al servicio tuyo o de tu familia, sino también en el prójimo. ¿Sí? Hay gente que necesita casa, vestir y sustento, y nosotros tenemos que apoyarlos. ¿Sí? Pero desafortunadamente, pues nosotros estamos muy retirados de este conocimiento. Y peor si aquella gente habla mal del Espíritu Santo, no cree en el Espíritu Santo, dice que eso no existe, ¿sí? Esa gente, pues eso está peor. Aquí lo dicen, ¿no? Pero aquel que blasfeme contra el Espíritu Santo no se le va a perdonar. Cuando los lleven a las sinagogas, aquí les dice un mensaje a los apóstoles, a los discípulos de aquel entonces. Les dice que cuando los lleven a las sinagogas, como a él lo llevaron a las sinagogas, ¿se acuerdan? Que lo presentaron de Caifás y Anás, y lo juzgaron. Pues dice, a ustedes también les van a hacer lo mismo. Después dice, y ante los jueces, ¿sí? Y las autoridades, acuérdense que nuestro Señor Jesucristo fue ante Herodes y ante Pilatos, ante las autoridades. Les dice, a ustedes no se preocupen de cómo van a defenderse y de qué van a decir, porque el Espíritu Santo les enseñará en aquel momento lo que convenga decir. Eso nos dice también a nosotros de que debemos de estar conectados con Dios, en común unión con Dios en la oración, para que podamos estar bien y sepamos qué hacer, cómo desempeñarnos, cómo discernir en todas nuestras actividades mundanas, terrenales, material, en tu trabajo, en tu escuela, con tu familia, con tus amigos, con tus compañeros. Desafortunadamente se presentan muchos problemas en la vida. Pues si tenemos conocimiento de la palabra de Dios y tenemos conocimiento de que el Espíritu Santo nos puede orientar, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, pues lograremos avanzar y descifrar o terminar con esos problemas mundanos, terrenales y materiales que se nos presentan. Pero desafortunadamente, como estamos lejos de este conocimiento, no entendemos, y pues lógico, no le damos acceso al Espíritu Santo a que resuelva nuestras situaciones conflictivas que se nos presentan en el diario vivir. Entonces, hermanos, es importante que hoy tengas tú esto muy presente, de que el Espíritu Santo es lo más importante que existe hoy en día. Vivimos la época del Espíritu Santo. Lo tenemos. Cuando llegó el Espíritu Santo, ya se los hemos comunicado, 50 días después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nuestro Señor Jesucristo les dijo a los discípulos, me tengo que ir para que mi Padre Dios les mande el Paráclito, porque así se le dice, el Espíritu Santo, me tengo que ir, pues decían, no te vayas, pues ¿cómo te vas? ¿No? Quédate con nosotros, me tengo que ir para que el Espíritu Santo habite en ustedes. Y esa fue la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. De hecho, los ángeles le dijeron a los apóstoles que están viendo al cielo, Galileos. Así como lo están viendo irse, así va a regresar algún día.
que nosotros le decimos la parucía, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo al mundo. Y después de la ascensión pasaron 10 días, el número 10 significa la ley. 10 días después llegó el Espíritu Santo a los discípulos, a los apóstoles, a toda la gente. Y principalmente a la gente que ya se había arrepentido, la gente que ya se había bautizado, la gente que ya había entendido la doctrina, con mayor razón el Espíritu Santo, se llenaban ellos del Espíritu Santo. Hoy en día toda la gente tiene el Espíritu Santo. Unos lo tenemos de una manera sacramental, de una manera institucional, pero todos tenemos el Espíritu Santo. Desafortunadamente la gente lo desconoce, la gente no lo acepta, la gente no cree. Por lo tanto, bueno, pues ese es el problema que se habitúa hoy en día con la mayoría de la gente. Somos pocos los que sabemos esto, de que vivimos la época del Espíritu Santo. Muchas veces nosotros vamos a misa, hacemos oración, le pedimos a Dios Padre, le pedimos a nuestro Señor Jesucristo y hacemos plegarias a los santos o a la Virgen, y que pues en realidad sabemos que ellos no hacen los milagros, pero Dios nos escucha por medio de esas ejaculatorias o de esas oraciones que hacemos a las personalidades que se lograron portar bien y que son ejemplos de vida, que son los santos. O Dios escucha cuando nosotros le hablamos a María, que decimos que nos escucha. Muchos dicen, no, ¿cómo te va a escuchar esa mujer? Es la madre de nuestro Señor Jesucristo. Sí, pero ya murió y ya está descansando en paz, ¿sí? Pero nosotros sabemos que nuestro Señor le da un lugar muy especial a María, porque pues es la madre de nuestro Señor Jesucristo, fue la madre de nuestro Señor Jesucristo. En su vientre estuvo nuestro Señor Jesucristo 9 meses. Por eso en el rosario nosotros repetimos vaso espiritual de elección, vaso de verdadera devoción, vaso de la gracia, porque la gracia era nuestro Señor que estuvo ahí. Ella lo contuvo, lo retuvo, lo tenía dentro de su vientre. Y bueno, hermanos, espero que esto que les explico yo les surja interés y que acepten y que se den cuenta que el Espíritu Santo es lo más importante hoy en día con nosotros y nuestros ángeles que nos cuidan, porque los ángeles, un ángel tenemos cada uno de nosotros y tenemos que entenderlo eso. Desafortunadamente lo vemos de una manera de niño, ¿no? De niñez o de fantasía, ¿no? Que le decimos a los niños que tienen un angelito, ¿no? Que los cuida, ¿no? Pues a todos tenemos un ángel. ¿A poco creen que cuando crecemos el ángel se va, ¿no? Sacude sus manos y dice, ay, nos vemos, adiós, ya creciste, y eres un puberto, y eres un adolescente, y eres un adulto, adiós. No, hermanos, el ángel sigue con nosotros, está con nosotros, ¿sí? Y nos ayuda y nos protege, pero desafortunadamente todo esto lo desconocemos, ¿sí? Ya hablaremos posteriormente en la Sagrada Escritura en donde se menciona que los ángeles están con nosotros, ¿sí? Todos hemos vivido con un ángel, todos vivimos con un ángel y seguiremos viviendo con un ángel. Pidámosle al Espíritu Santo, hagamos la oración al Espíritu Santo, que muchas veces pues se las he repetido, y con eso termino diciéndoselas a ustedes. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo de hablar y cuándo debo callar, lo que debo de escribir y cómo debo actuar. ¿Qué tengo que hacer para procurar tu gloria en bien de las almas y mi propia santificación? Espíritu Santo, ilumina mi entendimiento y fortifica mi voluntad. Amén.